Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por estar con Radio El Salvador del Mundo y gracias por estar presentes en su redil. Para comenzar, quisiera que me acompañaran todos con una oración y darle gracias a Dios por tenernos con bien, por estarnos protegiendo y por tenernos también en la presencia de un programa más, de una clase más. Así que me acompañan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias te doy este día, porque yo sé que tú eres quien le está dando significado a mi vida, Señor. Porque en medio de toda tribulación, de toda circunstancia que podamos estar viviendo, tú eres quien nos da el soporte. Tú nos dices en tu palabra que tú eres esa agua fresca que nosotros necesitamos tomar todos los días. Por eso permítenos que a través de esta clase podamos recibir esa agua fresca. Encuéntranos, mi Dios, en el pozo de tu palabra y danos tú de beber, para que no tengamos sed nunca más. Ayúdanos, mi Dios, a ser fuertes, a seguir adelante, a tener nuestra mente enfocada en ti, antes que enfocarnos en otros problemas. Yo quiero entregártelo todo esto, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos y gracias por estar siguiendo este curso que tiene por nombre Encontrando el sentido de la vida. Hoy vamos con la clase número 3. Esta clase tiene un propósito bien bonito, bien significativo. Y es que cuando nosotros entendemos que tenemos que encontrar ese propósito en nuestra vida, verdaderamente lo que estamos haciendo es encontrar el camino a la paz, el camino a esa fuerza que guíe nuestra vida. Entonces, para la búsqueda del propósito de la vida, recordemos, como vimos en la clase pasada, que tenemos que quitar varios conceptos primeros del porqué o de las razones que puedan impedir que nuestra búsqueda sea efectiva. Y decíamos que lo primero que tenemos que olvidar es que esta vida no se trata de mí. El hecho de yo buscarle el sentido, de yo buscar el propósito, la manera equivocada es enfrascarme en el yo. Es cierto, cada uno de nosotros hace todo lo posible por buscar lo mejor para sí mismo y por ende para los que nos rodean. Pero cuando hablamos de un propósito más completo, y por qué no decirlo más eterno, no se trata de nosotros, sino que efectivamente se trata de Dios. Y lo segundo que tenemos que quitar de nuestras vidas es el hecho de que pensemos de que todo lo que sucede a nuestro alrededor es un error, es un accidente. Yo suelo escuchar esa frase en la que mucha gente se autoflagela porque dicen es que mi vida es demasiado caótica, es que yo quisiera tener una vida más tranquila. Miren, mis hermanos, definitivamente una vida plana, cero problemas, no existe. Es una utopía. Es algo que todos quisiéramos tener, pero no se logra. ¿Por qué? Porque hay alguien que reina en este mundo que a pesar de que Él no es creador de cosas, el único creador es Dios, pero sí confabula para que nosotros eventualmente caigamos en algún bache, tengamos alguna circunstancia difícil. Pero eso no rige nuestra vida. Entonces yo tengo que desenfocarme en que lo que sucede a mi alrededor es un accidente o que yo mismo soy un accidente, sino que enfocarme en lo que me da vida. Y sabemos al 100% que quien me da ese propósito, quien me da ese empuje, es Dios mismo. Así que, continuando con esa búsqueda del sentido de la vida, del propósito de la vida, quiero hacerte una nueva pregunta. En la clase pasada yo te hice una pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó ese día? ¿O qué es lo que te motiva día a día a levantarte?
¿Se acuerdan? Espero que en esta semana ustedes pues hayan podido responderse a esa pregunta. Hoy nos vamos a hacer una segunda pregunta y es, ¿qué guía mi vida hasta el día de ahora? Es decir, ¿qué me mueve? ¿Qué me empuja? ¿Qué es eso que conduce mi vida? Porque muchas veces nosotros muy a la ligera contestamos que quien guía mi vida es únicamente Dios. ¿Se acuerdan? Que nosotros hemos puesto a Cristo en el centro de nuestra vida. Sí, es cierto, Él está en el centro. Pero el hecho de que lo tengamos en el centro no da la certeza o no le da el peso a que yo pueda decir que Él guía mis pasos. Muchas veces lo que yo hago en el día lo guían circunstancias ajenas a Dios. Entonces en esta clase vamos a descubrir cuáles son esas motivaciones, eso que me empuja a vivir en mi vida. Hay muchas circunstancias, hay muchas razones. Es más, hay muchos sentimientos que me pueden guiar. Entonces vamos a ver, probablemente hay más, vamos a ver 5 que son los más comunes. Y quiero comenzar con este ejemplo, antes de entrar en el tema, para que ustedes vean cuán significativo es el encontrar lo que mueve mi vida. Es muy común en los retiros de conversión encontrar personas que al resumir su historia, lo que ha motivado su vida es un dolor. Probablemente el dolor de haber tenido un padre ausente, un padre difícil de comprender, probablemente alguien que lo maltrató. Ese sentimiento de lo que se sufrió en la infancia, tal vez lo encajonamos, tal vez decimos lo olvidamos, lo perdonamos, pero eso impide en mi subconsciente que yo realice acciones que probablemente sean normales para la mayoría. Relaciones personales, búsqueda en alcanzar el éxito profesional, económico, en estudios. Y todo es porque yo siempre pienso en ese reproche. Entonces, ese reproche, ese maltrato, ese ultraje, esa ausencia controla mi vida, la mueve. Y a veces cuando yo quiero emprender algo, eso me limita. Pero ¿qué pasa cuando yo lo descubro? Mis hermanos, es como encontrar aquella luz increíble y que me rompe el esquema, me saca de mí mismo y me lleva hacia la verdadera libertad. La libertad que solamente la da Jesucristo. A mí me encantan estas palabras de San Juan Pablo II que dice que la característica más importante del ser humano es el don de la libertad que Dios le otorgó. Fíjate, el hecho de que yo pueda decidir qué hacer con mi vida, con mis sentimientos, con mis emociones, con mis talentos, no lo tiene ningún otro ser de la creación. Solamente los tenemos tú y yo. Porque Dios nos dio ese don de la libertad. ¿Qué me quita la libertad? Razones que muchas veces yo las pongo. No son las circunstancias que están a nuestro alrededor. No son estas 4 paredes en las cuales quizás hoy en día estamos metidos. No, eso no me quita la libertad. Eso nada más coarta la movilidad. Pero la libertad está en el interior. A través de esta clase espero, mis hermanos, que encontremos o que demos un paso hacia el encuentro de esa verdadera libertad. Entonces, entrando en materia, veamos cuáles son esas circunstancias comunes de la vida que me mueven erróneamente y me alejan del verdadero propósito que Dios quiere para mi vida. La primera es la culpa. Sí, la culpa. Normalmente nosotros podemos decir,
que el juez más terrible que podemos tener en la vida somos nosotros mismos. Porque nosotros somos los que nos ponemos todas las condiciones para llevar una vida perfecta. Y cuando no las alcanzamos, somos los primeros en decirnos, ahí hay un problema. Pero ¿de dónde vienen esas culpas? ¿De dónde viene esa carga que controla mis recuerdos? Pues bien, puede ser de fracasos en el pasado, circunstancias que sabotearon mis sueños, un pecado, una mala decisión, y yo vivo llevando ese peso. Dios en el principio nos da un ejemplo. Si nosotros regresamos al Génesis, podemos ver dos casos grandes acerca de lo que es la culpa. Primero, Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue su reacción? Se escondieron de Dios. Fíjate, se esconden de un Dios amoroso, confiable, y en lugar de pensar, no puede ser, fallamos, vamos y digámosle a Dios que cometimos esto y pidámosle perdón, no, dijeron, tengo miedo, porque la culpa les infundió ese temor. Hemos fallado, le hemos fallado a Dios. O sea, ¿quién soy yo para fallarle a Dios? Y eso hizo que se escondieran. El peso de esa culpa rompió su relación con Dios. Luego tenemos el caso de Caín y Abel. Caín pecó y no pudo reconciliarse con Dios tampoco. Y ese peso cayó sobre él de tal manera que tuvo que ser expulsado completamente de esa vida perfecta a la que Dios también ya los estaba llevando. Sí, es cierto, ya no estaban en el paraíso, pero eso no quiere decir que la vida no era la que Dios les quería dar. Rompe. El peso de la culpa lo llevó a una muerte en su relación con Dios. A Judas lo llevó a una muerte física. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando el propósito de mi vida está sujeto a esa acción del pasado? Imagínate, qué increíble es no confiar en sí mismo, en emprender algo nuevo, porque ya fallamos anteriormente. Qué increíble es decir, es que yo ya no puedo continuar con esto, porque no tengo la capacidad, porque alguien me dijo en mi pasado que no tenía la capacidad. Definitivamente esto describe a muchas personas. Y es cierto, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Pero esa culpa no rompe esa confianza con Dios. Esa culpa lo que rompe es la confianza conmigo mismo. Ya ven por qué les decía que el peor juez de uno es uno mismo. Nosotros probablemente vivimos las circunstancias, resultados de equivocaciones en el pasado. Pero ese pasado no me define a mí como persona. Ese pasado debería de darme a mí la capacidad de enmendar mis pasos y corregirme, a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, a ver la vida de una manera diferente. Porque Dios me ha dado la capacidad en esa libertad para romper ese esquema. Piensa hoy en día, mi hermano, ¿de qué te culpas? ¿De haber quebrado tu negocio? ¿De no haber tenido la capacidad de ahorro? ¿De haberte dejado de llevar por un sistema económico equivocado? ¿De no haber terminado tu carrera? ¿De no haber sido el padre o la madre que estaban ahí más pendientes de sus hijos? ¿De qué te culpas, mi hermano? Y piensa cómo mueve tu vida esa culpa. Y pídele a Dios que rompa,
que rompa, que con su sangre te dé el perdón que necesitamos para que a partir de ahí levantemos la mirada y hagamos las cosas de una forma diferente. Todos los días Dios tiene la capacidad de renovar todas las cosas. Si tú crees eso, tú te vas a levantar y vas a romper esa culpa, mi hermano. Bueno, vemos que la culpa es algo grave, es algo fuerte. Pero veamos qué pasa con otros sentimientos. La ira, segundo punto, la ira, el resentimiento. En Job 5:2 dice su palabra: entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Palabra de Dios. Imagínate, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que al final me va a llevar a la muerte. Claro, muchas personas se aferran a esas circunstancias que vivieron para sentirse fuertes, pero en realidad lo que están haciendo es poniéndose un peso mucho más grande. Es triste recordar este tipo de situaciones, pero yo me acuerdo de un hombre mayor, arriba de los 70 años, que me dijo un día: Eduardo, yo sé que Dios es capaz de perdonar, pero yo nunca voy a perdonar, y me dijo el nombre de esa otra persona, porque cuando estábamos pequeños, él me insultó. Y yo, wow, cuando estaban pequeños. O sea, y palabras de él es: yo esto me lo voy a llevar a mi tumba. Imagínate cuando la ira, el resentimiento controlan tu vida. Ese resentimiento, al final de cuentas, mis hermanos, nos daña más a nosotros que a la persona que capaz causó ese daño. ¿Por qué? Porque al mantenerlo cerca de mi vida, yo le doy la autoridad para que me siga controlando. Es como que cada vez que yo me acuerdo de esa situación, me acuerdo de ese problema, de esa persona, nuevamente lo revivo y se abre la herida. ¿Y qué hago yo? Bueno, probablemente me niego al amor, me niego a la confianza, me niego a la sinceridad, a la verdad, porque yo necesito protegerme. ¿Cuántos matrimonios hoy en día no se destruyen a causa del resentimiento? Y a veces por cosas insignificantes. Cosas que se pueden trabajar, se pueden platicar, pero que el orgullo nos impide llegar hasta ahí, llegar hasta esos momentos. Te pregunto, ¿te estás haciendo daño a ti mismo con alguna amargura? Por tu propio bien, yo te recomiendo que lo sueltes, que lo dejes ir. Esa persona que te dañó no necesita llegar a tu vida y pedirte perdón. Tú puedes perdonarlo en el nombre de Jesús y liberarte de ese peso. Nuevamente, el sentimiento no es capaz de controlarte. Nosotros somos los que tenemos la capacidad en la libertad, en ese don de la libertad que Dios nos dio, de controlarlo. Y por eso podemos pedir fuerza en Él, en su palabra, en su espíritu, para que nos ayude a liberarnos completamente, a salir de esa situación. ¿Qué tengo que hacer yo para romper la ira? Mi hermano, lo primero que yo tengo que hacer es acogerme al perdón de Dios, a la misericordia de Dios. Porque tal vez tú dices, no, es que a mí me es difícil perdonar. Ok, está bien, no ocupes esas palabras primero, pero piensa en la misericordia de Dios. Cuánto tú clamas misericordia para ti, tendría que ser proporcional a cuánta misericordia tú proclamas para los demás, especialmente para los que nos han hecho daño.
Yo veo hoy en día en las redes sociales cómo la ira, cómo el resentimiento, cómo ese dolor de circunstancias pasadas alteran el juicio, alteran el criterio, alteran la capacidad de dar una respuesta sana a lo que se vive, no a esta situación, sino que en general. Somos personas que nos gusta vivir del pasado y no personas que nos gusta aprender del pasado. Ahí hay una gran diferencia. Yo puedo acordarme de algo que pasó, pero aprender de ahí y mejorar para el futuro, si es que queremos tener un futuro. Bueno, van dos, la culpa y la ira. Vamos al tercero. El tercero es el temor. ¿Sí? El temor. Hace muchos años yo escuché en una charla que el temor tiene la capacidad de paralizarnos. Y esa es una gran verdad. En Primera de San Juan 4:18 dice, donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Palabra de Dios. Tus temores pueden ser el resultado también de esas experiencias traumáticas, de un fracaso, de falsas expectativas, de haber sido criado en un hogar con exceso de disciplina o incluso de falta de ello, de una sobreprotección. Y esos temores me impiden a mí tomar decisiones basadas en mi propio juicio. ¿Por qué? Porque mi juicio, ¿sí?, mi capacidad de criterio están influenciadas por esos fracasos, por ese maltrato, por esa sobreprotección probablemente, por esas falta de cumplimiento, etcétera, etcétera. El temor, mis hermanos, dice la palabra, supone un castigo. Esto es duro. Esto es bien fuerte porque si yo estoy esperando que todas las circunstancias que pasan en mi vida reflejen un castigo, quiere decir que yo he sido incapaz de ver la vida bajo el propósito de Dios. Porque yo lo único que veo es alguien que tiene que rendir cuentas y ese soy yo. O veo personas que tienen que rendir cuentas y esos son los demás. Y entonces el temor me lleva al paso anterior. O me culpo o te culpo. Porque tiene que haber un responsable de lo que está pasando. Pero yo soy incapaz de tomar decisiones en mi vida que me lleven a la búsqueda del propósito de Dios. Cuando uno encuentra el verdadero amor, rompe la fuerza que tiene el temor. Porque entonces todo se basa en lo que Dios ya me ha dado por excelencia a mí. Y es la capacidad de verme como alguien útil, tanto para mi vida como para la vida de los demás. El temor es un tipo de cárcel en el que soy yo el que me pongo ahí. No es que me pongan, yo me pongo ahí. Sí me pueden poner en el sentido que me den argumentos para poder tener temor, pero al final soy yo el que los recibo, el que los acojo y entonces decido si entro o no entro en esa clase de temor. Entonces, ¿cuál es el arma más fuerte para vencer el temor? Mis hermanos, primero, la fe. Efectivamente. Porque si usted cree que nuestro Dios, ese Dios que murió en cruz por cada uno de nosotros, ese Dios que derramó hasta la última gota de su sangre, lo hizo para que tú y yo fuéramos libres, fuéramos felices y fuéramos llenos de amor. Si yo dejo de creer en eso, entonces el temor va a tomar control de mi vida.
Pero si yo vuelvo mi mirada a Él y creo, entonces puedo vivir en la libertad del temor. Yo sé que hay muchas personas que están pensando, ¿y ahora cómo vamos a salir de esto? Déjenme decirles que si yo creo en Él, es algo que por fe yo ya sé que Él ya está pensando en mi vida. ¿Cómo lo sé? Porque yo he sentido su amor en muchas ocasiones, y yo sé que usted ha sentido el amor de Dios en muchas ocasiones. Si Dios ya lo hizo de esa manera, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Así que quitemos a un lado el temor. Muy bien, vamos ahora al cuarto punto, y es el materialismo. ¿Sí? Ese anhelo de poseer. En Proverbios 13:7 dice, hay quienes no tienen nada y presumen de ricos, y hay quienes lo tienen todo y aparentan ser pobres. Palabra de Dios. Para el materialista, el deseo de adquirir se convierte en el principal propósito de su vida. Yo no estoy hablando de poseer grandes riquezas. Muchas veces nosotros nos enfocamos en poseer cosas que creemos útiles, pero que pudiéramos resolver de cualquier manera. Imagínense usted una vida, como era la vida sin celulares. ¿Sí? Vino alguien, en un principio llegó y traía un celular. Probablemente no eran ni siquiera estéticos. ¿Se acuerdan de aquellos grandes ladrillos que habrían antes, ¿verdad? Aquellos zapitos. Pero era, wow, era increíble. ¿Y qué decían los demás? ¿O qué decíamos los demás? Yo necesito uno de esos. ¿Para qué? Para mantenerme comunicado. Para hacerme más productivo. Fíjense, para mantenerme más comunicado, más productivo. El anhelo de poseer más, de tener más. Pero ese anhelo de poseer más no se quedó en solamente tener eso, sino que en ir evolucionando, así como evoluciona la tecnología, lo cual no tiene nada de malo. Si usted lo puede hacer, téngalo. Pero ¿cuánta gente se endeuda por tener el último teléfono de mega tecnología que va saliendo? Nosotros muchas veces esto lo hemos platicado con nuestros hijos y les decimos, ¿cómo es posible invertir $1,300, $1,400 en un aparato que al final de cuentas va a hacer exactamente lo mismo que un aparato que le puede costar $100? Porque usted lo que necesita es hablar y que le hable. Punto. Mantenerse comunicado, mantenerse conectado. ¿Entiende? No, yo necesito. Ese materialismo me lleva a querer tener. Y muchas veces el materialismo no es únicamente para gratificarme, sino para demostrarle a los demás quién soy yo. ¿Quién soy yo? Entonces, yo me meto en un materialismo para ocultar mis temores, para ocultar mi resentimiento, para ocultar mis culpas. Y entonces yo creo que en el poseer voy a encontrar la felicidad. Pero miren, como les dije en la clase pasada, a todas las cosas que nosotros podamos adquirir, algún día se le va a quitar el olor a nuevo. Y ahí vamos a empezar a querer el siguiente, lo que viene. ¿Por qué? Porque las cosas no cambian. El que verdaderamente evoluciona soy yo. Entonces ahí es donde yo tengo que enfocar la verdadera búsqueda de mi felicidad, del sentimiento de mi vida, del sentido de mi vida. Las posesiones, al final de cuentas, sabemos que solo van a dar una felicidad temporal. Pero yo, proveyendo de alguien infinito, mis necesidades solo se pueden llenar teniéndolo a Él en el centro. ¿Será que te ha sucedido algo así, mi hermano? Ya ves cómo, a pesar de que estamos en Cristo, muchas veces lo que guía mi vida no es Él, sino que son todas estas cosas. Y después yo vengo y me pregunto, ¿y por qué no soy feliz? ¿Y por qué no le encuentro el verdadero propósito a mi vida? Si Dios está conmigo, sí, pero no estoy enfocado en Él. No estoy dejando que Él sea
lo que guíe, lo que mueva mi vida. Y eso me lleva al quinto punto. Y ese es bien delicado. Ese es bien delicado porque es una perspectiva bien personal, mis hermanos. Y es el hecho de ser aceptado. Imagínate, queriendo complacer todos los días a alguien en específico o a personas en específico. Queriendo ver cómo yo me veo bien delante de los demás. ¿Para qué? Para recibir una palmadita en la espalda. Yo conozco muchas personas que después de exponer algo, después de hacer algo en sus vidas, corren rápidamente delante de otra persona para decirle, o para preguntarle, ¿qué tal me vi? ¿Qué tal salió? ¿Qué tal estuvo? Es como que al final de esta clase yo vaya y le pregunte a mi esposa, a mi hijo, hey, ¿me viste? ¿Qué tal me oí? ¿Se dio a entender? Ojalá que me dé a entender, ¿verdad? Pero el punto es, la búsqueda de esa aceptación. Y yo quiero ser perfeccionista. Está bien que tú busques ser correcto en todo lo que haces, tener la delicadeza para hacer todo lo que haces. Pero pregúntate si ese perfeccionismo es únicamente para buscar la aceptación de los demás. Qué terrible es que mi vida la dirija a otro. Y cuando yo estoy buscando la aceptación de otro, le estoy permitiendo que dirija mi vida. Nuevamente, el único al que yo tengo que en el cual yo tengo que buscar la aceptación, tiene que ser Él. Entonces sí, miren, ahí sí vale la pena, porque entonces yo busco su aceptación y le doy permiso de dirigir mi vida, porque le digo, Dios, así es como tú quieres que se hagan las cosas. Señor, este es el paso que yo tengo que dar, esto es lo que yo tengo que hacer en este momento. Y si tengo oídos expectantes, voy a escuchar su voz. Voy a dejar que Él me guíe y me dirija completamente. Entonces, concluyendo esta primera parte de la clase. Esta clase va a ser algo larga. Vamos por la mitad. No, pero vamos bien, creo yo. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para mi vida. Nada puede compensarme más como conocerlos. El no conocerlo sería una búsqueda sin sentido del éxito, la riqueza, la fama, los placeres. ¿Sí? La vida sin propósito es trivial. La vida sin propósito es insignificante, es inútil. Entonces, Dios debe de ser ese compañero de viaje de mi vida. Pero no solamente el compañero que va aquí conmigo, sino que aquel que sabe a dónde vamos. Si usted al día de ahora, mi hermano, se pregunta ¿a dónde voy? Es porque no le está consultando a Él. Él quiere decírselo. Él quiere enseñarle el camino. Permitámosle entonces que lo haga. Ok, pero ¿por qué es importante encontrar el propósito de Dios en mi vida? Vamos a ver, ¿por qué es importante? Primero, le da sentido a la vida. Es decir, ahí yo respondo el quién soy. Yo reconozco quién soy, porque le da sentido. Segundo, simplifica mi vida. Imagínese, usted quiere vivir una vida más tranquila, más, es con Él, es encontrando el propósito de Dios en su vida. Le da enfoque. Cuando yo me enfoco en algo, no busco los por qué, sino los para qué. Y ahí yo empiezo a resolver mi vida. Le da sentido a la vida, simplifica mi vida, le da enfoque. Cuarto, la estimula. Es decir, me hace feliz, me da esa sensación que me hace falta, me completa. Y por último, este es importante, me prepara para la eternidad. Y no para ahí vamos, pues, mis hermanos. Para ahí vamos. Entonces, hago todo para llegar
a la meta. Entonces vamos a ir uno por uno de una manera fluida. Primero, decíamos que el conocer el propósito de la vida le da el sentido que le hace falta. Es decir, el descubrir quién soy es descubrir para qué son mis talentos y entonces ahí encuentro mis fortalezas. En otras palabras, me doy cuenta de que fuimos creados para tener un significado en la vida, para que cada acto que yo realice aporte a los demás, aporte en mi vida personal. Cuando la vida cuando la vida tiene sentido, puedo soportar cualquier cosa. Cuando no la tiene, resulta insoportable. Pregunto, ¿quién de nosotros no ha dicho un día, ay, hoy este día estuvo terrible, fue insoportable? ¿O quién de nosotros no en algún momento de nuestra vida ha dicho, hoy ni siquiera yo me aguanto? ¿Ah? Es por eso, mis hermanos, porque estamos buscando erróneamente, porque no lo hemos encontrado ese sentido. Entonces no me doy cuenta para qué son mis talentos y no me doy cuenta para qué, cómo tengo esa fortaleza, ¿verdad? Que ahí encuentro en mis talentos. No somos los únicos, no somos los primeros. Isaías decía, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto. ¿Y todo para qué? Para nada. Isaías. Y todos conocemos el legado que dejó Isaías. Job dice 2 frases que resumen esto. Mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lancera de telar. Era como, mis días son efímeros, o sea, pasan sin sentido. Y también dice en Job 7:16, no puedo más, no quiero seguir viviendo, déjame en paz que mi vida es un suspiro. ¿Y se acuerdan Elías? ¿Por qué se fue al desierto? ¿Por qué quería morirse en el desierto? Porque ya no le hallaba sentido a su vida. Tenía temor de seguir haciendo lo que estaba haciendo. Temor quizás muchas veces de que Él me dijera o que Él les dijera el propósito de la vida. La tragedia más terrible no es morir, mis hermanos, sino vivir sin un propósito. La esperanza es tan esencial en nuestra vida como el aire, como el agua. Necesitamos tener esperanza para seguir adelante. Entonces, conocer ese propósito me da la esperanza. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios, esa promesa de Dios. Jeremías 29:11. Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros y Él afirma que les va a dar el cumplimiento. ¿Pero de qué depende eso? De mi libertad, de mi voluntad de entregarme a Él. Y en esta lectura, en Efesios 3:20, se nos aclara mucho ese concepto porque dice, y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Se lo repito, y vamos despacio. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Fíjese, Dios puede hacer muchísimo más, pero ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿qué necesita Dios? ¿Qué necesita Dios para poder hacer en nosotros muchísimo más de lo que pensamos, de lo que pedimos? Dice, gracias a su poder que actúa en nosotros. Y aquí está la clave porque hay 2 circunstancias. Hay dos variables aquí. Primero, su Espíritu, el Espíritu Santo, que ya está en nosotros y nosotros mismos. No es que Dios lo va a hacer todo. Dios lo quiere hacer todo, primero, en nosotros y con nosotros. Yo he caído muchas veces en el error de quedarme sentado esperando la providencia de Dios. Y lo único que yo estoy haciendo ahí
y yo lo reconozco tristemente, es desperdiciar mi vida. Porque ya el Espíritu de Dios habita en mí y Él me ha dado a mí la capacidad de reacción, de acción. Entonces, a Él aquí me recuerda que gracias a ese poder que yo tengo por la presencia de su Espíritu Santo, yo puedo lograr muchas más cosas porque Él las va a hacer en mí. Y yo voy a obtener más de lo que pido y de lo que pienso, mi hermano. Este es un secreto enorme que Dios nos revela. No te quedes sentado esperando a que Dios resuelva tu vida. Levántate y créele a Dios que ya te dio su Espíritu Santo y que en ese poder, si tú le consultas, si tú te acercas a Él, va a hacer cosas grandes con tu vida, pero por ti, con tu ayuda. Segundo punto, conocer el propósito simplifica mi vida. Sin un propósito definido, no tenemos los fundamentos para tomar nuestras propias decisiones, para distribuir mi tiempo, para usar nuestros recursos. Hay que preguntarnos día a día, con esto que estoy haciendo, ¿cómo me va a ayudar y cómo ayudo a que se cumpla el propósito de Dios en mi vida? Y aquí quiero tomar como ejemplo el Evangelio donde Jesús está en Betania, está con Marta y María, ¿se recuerdan? ¿Sí? Y cuando Marta le dice a Jesús, mira María, no está haciendo nada, solo está ahí. La frase de Jesús es, Marta, te preocupas por muchas cosas, pero solo una es importante. ¿No quisiéramos tener nosotros la vida así de sencilla como Dios la acaba de describir? ¿No quisiéramos que Dios simplificara de tal manera mi vida? Pero yo no puedo dejar que Dios haga eso si yo me enfrasco en hacer muchas cosas. Día a día hacemos cosas que no tienen sentido, que no me ayudan, que no aportan. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a liberarnos de ese tipo de circunstancias. ¿Para qué? Para que podamos ver lo que es verdaderamente importante. Entonces, yo te pregunto, ¿de cuántas cosas tú te estás preocupando hoy en día? Pero solo una es importante. Nosotros tenemos una clase muy linda acerca de eso. Así que vamos a ocupar la tecnología y si ustedes quisieran que desarrolláramos más esta clase acerca de cómo enfocarse en lo importante y dejarnos de preocupar por muchas cosas, escriban, ¿verdad?, ahí en los comentarios de esta clase y pónganos si quisieran tener, si quisieran que les diéramos esa clase, ¿verdad? Así que vamos a hacer esa pequeña encuesta. Sí, la próxima semana pues podemos ampliar ese tema y si no, continuamos. Entonces, conocer el propósito de mi vida la simplifica. Qué increíble, ¿verdad? Nosotros buscando en libros y en fórmulas ese secreto y lo único que yo necesito saber es cuál es el fin, la finalidad de mi vida. Tercer punto. Conocer tu propósito enfoca nuestras vidas. Tiene mucho que ver con el punto anterior. Efesios 5:17 dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Es fuerte esta lectura, porque dice, no actúen tontamente. Aquí Dios es bien claro. ¿Cómo yo puedo actuar de esa forma? Fácil, cuando no busco la voluntad de Dios. No quiere decir que yo no tengo que continuar con mi vida. No, lo que quiere decir es que yo debo de continuar mi vida, pero con la voluntad de Dios ahí. ¿Sí? Con la voluntad de Dios controlando toda etapa, toda circunstancia, todo movimiento de mi vida. Cuando encuentro el propósito, yo me enfoco en lo importante.
En Filipenses 3, 13, 14 dice: hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y para ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Dejar el pasado donde tiene que estar. Aprender de él y enfocarme en llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta, mi hermano? Después de todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué tan enfocada está tu vida en todo lo que tú haces hacia el alcance de esa meta? Si nosotros nos enfocamos hacia dónde vamos, entonces ahí vamos a encontrar verdaderamente una vida enfocada, una vida con propósito, con puntos claves, con pasos firmes que tenemos que dar. Cuarto punto: conocer tu propósito estimula tu vida. Ayer mi hijo me hizo una pregunta bien clara que me dejó pensativo. Si me preguntan si ya la resolví, no creo. Pero estoy en eso. Y me preguntó: papi, y al terminar todo esto, ¿en qué te vas a enfocar? Hablando de trabajo, pues. ¿Qué harás para seguir adelante? Y a pesar de que por mi profesión yo debería de tener una personalidad más creativa, en ese momento me quedé congelado con la pregunta. Y lo que le respondí, creo que no llenaba mis expectativas ni las de él. Y me quedé pensando, no puede ser que yo únicamente vea mi vida de una forma focalizada en lo que está pasando. Tengo que encontrar el propósito de Dios en lo que yo ya hago, en lo que yo ya soy, para que entonces Él me ayude a seguir adelante. Lo único que sí estoy claro es que voy a seguir adelante sin temor. Eso sí, mis hermanos. Con esperanza también. ¿Qué pasos voy a dar concretamente? Bueno, creo que pediré ayuda, ¿verdad? Porque es de sabio llenarse y rodearse de sabios. Pero yo tengo que encontrar qué es lo que verdaderamente me va a mover al salir de toda esta situación. Porque si no, caemos en la pregunta de la semana pasada: ¿qué me motivó para levantarme? Si solamente es el sobrevivir, me voy a quedar estancado rápidamente. Tengo que pensar más allá. Sí, hay muchas cosas que tienen que ver con lo que vamos a hacer en Cristo, pero también muchas cosas con las que vamos a hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestro matrimonio, en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria. Sí, yo creo que es momento en el que pensemos en que esto nos está enseñando en que hay cosas que tienen que cambiar. Hay mucho que vamos a rescatar, que vamos a mantener, pero hay otras cosas que les vamos a dar un aire fresco. Así como el que Dios está provocando allá afuera. Porque con esto de que andemos circulando menos vehículos, usted sale a la calle y el aire se siente menos pesado, se siente más fresco. Así que yo creo que también Dios en nuestra vida está queriendo eso. Y por último, conocer el propósito te prepara para la eternidad. Yo te voy a quitar un peso de encima en este momento. Lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Él diga de nuestra vida. ¿Por qué? Como les decía en la primera clase, al único que podemos llegar a preguntarle qué hacer con nuestra vida es al que nos creó. Él es el que nos conoce. Él es el que está enfocado en nuestra felicidad, definitivamente.
El plan de Dios para nuestra vida es que seamos felices. Y el propósito es que sigamos sus pasos para que podamos entonces llegar a Él. Entonces, tenemos que hacernos dos preguntas. Porque esas son las preguntas que al final de cuentas van a mover mis pasos aquí en la tierra. Primero, ¿qué hicimos con Él? ¿Cómo lo buscamos? ¿Qué posición le dimos en nuestra vida? ¿Cómo nos agarramos de Él, de su cruz? ¿Cómo dejamos que su sangre nos limpiara? ¿Cómo fuimos capaces nosotros de proclamarnos apóstoles de Él, discípulos de Él? Y segundo, que tiene que ver con lo que hacemos en la vida. ¿Se recuerdan que les decía yo antes que descubrir quién soy yo es también descubrir los talentos que Dios me ha dado y descubrir todo lo que puedo hacer con ellos para hallarle un propósito a mi vida? Pues eso. ¿Qué vamos a hacer con lo que Él nos ha entregado? Tú tienes dones, tú tienes talento, mis hermanos. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estás haciendo hoy en día para que otros se acerquen a Él? Porque también lo que nosotros hacemos lleva a más personas a los pies de Cristo o lastimosamente la pueden alejar. Entonces, las preguntas de qué posición le dimos a Cristo, qué hicimos con los talentos, qué tanto amamos, qué tanta misericordia tuvimos, eso al final de nuestra existencia, si nosotros damos la respuesta correcta, nos abrirá las puertas y nos hará llegar donde Él está. Si me preguntan cómo funciona eso, no sé, mis hermanos. Pero lo que sí sé es que en la medida en que yo le dé el sentido a mi vida que Dios quiere, entonces al final de mis días voy a estar en su presencia. Mis hermanos, este día nos dimos cuenta de que lo que empuja, lo que motiva mi vida pueden ser circunstancias, sentimientos y razones equivocadas. Lo que mueve y empuja mi vida debe de ser Cristo. Y que la búsqueda del propósito de mi vida, el hecho de enfrascarme y de decir, ok, Dios, esto es lo que tú quieres en mi vida, le da sentido, libertad, ¿sí? Plenitud, pero sobre todo le da felicidad a mi vida. Espero que este día sea de provecho para ti, que esta enseñanza sea de provecho para ti y que a cada uno de nosotros nos ayude a preguntarnos y hacer ese examen de conciencia de cómo estamos manejando nuestra vida dentro del propósito de Dios. Mis hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes una semana más. Oren por nosotros, oren por mí en particular, yo les pido sus oraciones y sepan que yo también los llevo en mis oraciones. Así que cerramos con esta oración. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, yo me doy cuenta de que tú eres el único que le puede dar sentido a mi vida, porque tú eres quien lo conoce. Cuando tú te encontraste con la samaritana en el pozo, ella creyó porque tú le revelaste su vida, pero sobre todo le revelaste lo que tenía que hacer con su vida a partir de ese momento. Y es increíble cómo ella, nos dice el Evangelio, encontró la felicidad y fue a gritar a los cuatro vientos, a los demás, que había encontrado al Hijo de Dios. Eso sucede cuando tú le das sentido y cuando me ayudas a encontrar el propósito. Me llenas de felicidad. Que sean, pues, Señor, las palabras de esta noche capaces de moverme de tal forma en que el resultado final sea que yo vaya y proclame a los cuatro vientos que tú vives y que tú eres el Mesías, que tú eres la única respuesta que necesitamos en nuestras vidas. Padre Santo, yo te entrego todo, cubiertos con tu sangre, con el manto de nuestra Madre María y con la fuerza de tu Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.